Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Ya está preparado? ¿Listo para el culto? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Esa es la persona que confía completamente en el Señor. Y en esta tarde vamos a confiar de esa manera, con todas nuestras fuerzas en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entregarle el culto para que Él haga como siempre, como quiera en su vida y en mi vida. Señor, te damos gloria, honra y alabanzas en esta tarde. Bendice a cada una de las vidas que están ahí desde su casa, escuchando, oh Dios, tu palabra, alabándote con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Todo dejamos en tus manos, creyendo que el fuego de tu Espíritu Santo tocará a cada uno de los corazones. Amén. Alabemos juntos el nombre de Jesucristo.
rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Bendiciones familia, ya se acerca el Día de la Madre. Por esa razón, los invitamos a la edición especial Día de las Madres, el sábado 17 de octubre. Ese día aprenderemos repostería, cómo hacer una flor de chocolate y muchas cosas más. ¿Para qué? Para mimar a mamá, que es más valiosa que toda piedra preciosa. Y así la sorprenderás en su día.
Y por último, no te pierdas y deje de ver y acompañarnos el sábado 31 de octubre, 17 horas, por aquí. No a Halloween, decirle sí a la luz. Halloween ya fue. Que el Señor les bendiga. Queríamos contarles que por unas exposiciones en Facebook, a partir del mes de octubre, los cultos enteros los vamos a tener en YouTube. En Facebook vamos a encontrar las meditaciones diarias y los anuncios. ¿Cómo hacemos para no perder nada de lo nuevo en YouTube? Entramos a YouTube, buscamos Iglesia Emanuel Claypole, entramos al canal, nos suscribimos y recibimos las notificaciones en nuestro celular. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos
la puede detener. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. Sangre del Cordero de gloria, por amor, cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Derrota nunca vio, la muerte conquistó. Es como un río carmesí, eterno y fluye en mí. Sangre del Cordero de gloria, por amor, cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre del Cordero de gloria, por amor, cambió mi historia. Fluye hoy, con poder venció. Es la sangre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo en tu presencia juntos, alabándote, adorándote como tu pueblo. Señor, juntos de una manera virtual, pero también unidos en el Espíritu. Señor, para ti no hay barreras, para ti no hay distancias. Tú llegas a cada hogar, llegas a cada corazón, ministras sobre cada vida. Por eso, Padre, te damos gracias en esta tarde, porque podemos estar en tu presencia y te rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando y ministrando en los corazones a través de tu palabra. Sea el mensaje de tu palabra ministrando las vidas, hablando al corazón lo que cada uno necesita recibir. Tú conoces lo profundo del corazón, tú conoces la intención de los pensamientos, tú disciernes todas las cosas. Por eso, Señor, nos ponemos delante de tu presencia y te damos gracias que por tu misericordia y por tu bondad es que podemos llegar delante de ti. Es tu gracia, es tu gran amor y misericordia, Señor, que nos ha alcanzado y nos alcanza cada día. Señor, tu palabra dice
que tu misericordia se renueva cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Por eso en esta tarde te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo. Bendice el mensaje de tu palabra, Señor, podamos o pueda yo entregar tu palabra como tú quieras y podamos ser oidores de tu palabra con gozo y con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como siempre, le saludamos a los hermanos en sus hogares, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que se congrega para escuchar la palabra del Señor, para compartir este momento, sea aquí en Buenos Aires, en Don Orione, en Guernica, en Corrientes, en el anexo también de Claypole, en Entre Ríos, en cada lugar donde los hermanos de la Iglesia Manuel se congregan. Les mandamos saludos, los abrazamos en Cristo Jesús y le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas porque pueden permanecer firmes. Esta pandemia, como tantas veces dije, también nos muestra a nosotros nuestra firmeza. Nos hace ver si estamos débiles o si estamos fuertes, si estamos firmes en Cristo, si nuestras piernas están derechas, paradas y caminan, o si están débiles y se están paralizando. Por eso, en esta tarde y cada día le voy a exhortar en el nombre de Jesús que usted se firme en el Señor, se fortalezca en el Señor y se mantenga en su gracia, en su misericordia. La semana pasada hablé sobre la inexorable realidad del pecado. Parece, y quizás para algunos, es un mensaje que se ve desde el punto de vista negativo. Sin embargo, la palabra habla del pecado como algo importante, trascendente y revelador para el corazón del hombre. El ser humano necesita comprender la plenitud y la profundidad que el pecado, cómo el pecado alcanza la vida, cómo el pecado llena el corazón de las personas, les lleva una vida de enemistad con Dios. Entonces la palabra de Dios expone la gravedad del pecado. Vimos que el pecado destruye, que el pecado mata, que el pecado paraliza, esclaviza. El pecado hace todo ese tipo de cosas y aunque no le parezca duro, aunque no le parezca tremendo, ¿no? La palabra del Señor justamente lo muestra para que nosotros tomemos dimensión de aquello que es el pecado. Les recuerdo que leímos en Romanos 3, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, el versículo 23. Pero también la palabra, esa misma palabra, más adelante sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. También vimos en capítulo 6, versículo 23, que dice la paga del pecado es la muerte, pero termina diciendo, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que en este día quiero recordar lo que hablamos la semana pasada, porque hoy quiero hablar de esa inexplicable gracia de Dios. Podemos decir inexplicable, incomprensible, maravillosa gracia de Dios. Justamente porque la palabra de Dios nos expone en la condición del pecado del ser humano, es que la gracia de Dios entonces comienza a ser relevante para el hombre. Cuando el hombre se comprende, cuando el hombre se confronta con su pecado y con la gravedad de su pecado, es entonces cuando la gracia es aquella que nos trae revelación del Salvador, revelación del Señor de señores y Rey de reyes. Por eso hoy en Romanos 5, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que la inexplicable gracia de Dios, la incomprensible gracia de Dios, que en la circunstancia de la humanidad, del momento más terrible de la humanidad, cuanto más abunda el pecado, cuanto más los hombres inventan males, la gracia de Dios se manifiesta. Este texto tenemos que comprenderlo en el contexto donde está escrito, ¿no? Recuerdo que a principio de año hablamos justamente el primer domingo del año, el primer domingo de enero del 2020,
el Señor nos trajo una palabra para anticiparnos de que este año iba a ser un año que íbamos a ser sostenidos por su gracia, que su gracia nos iba a sostener, que su gracia nos iba a guiar. Era un año en la gracia de Dios. Y hablamos de ese himno tremendo, ¿no? Precioso himno que se llama Sublime Gracia, que dice así, ¿no? Uno de los párrafos, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y ese himno fue escrito por John Newton, un hombre que transportaba esclavos, era un traficante de hombres, de esclavos. Trabajaba en un barco que llevaba esclavos de África a Norteamérica, a Inglaterra. Era un hombre tremendo, rendido al pecado, la maldad, la blasfemia que él decía, pero un día se encontró con el Señor. Y cuando él se encontró con el Señor, entonces él se confrontó con su pecado. Él, al encontrarse con el Señor, conoció su pecado, la grandeza de su pecado, la maldad que había en él, y dijo, sublime gracia del Señor, que este infeliz, él un día lo salvó. Estaba perdido, pero ahora puedo ver. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Sublime gracia del Señor. Así que la gracia del Señor es mayor que el pecado, pero no podemos nosotros experimentar la gracia de Dios si ignoramos el pecado. Por eso ignorar el pecado, decir que el pecado no es real o argumentar contra el pecado haciendo que el pecado sea más leve, nos impide conocer esta abundante gracia, este poder de la gracia de Dios que viene a favor de nuestras vidas. Y de eso habla el capítulo 5 de Romanos. Miren, el capítulo 6, justamente cuando uno lee este texto, tiene quizás la posibilidad de interpretarlo de una manera equivocada, ¿no? Este texto de ninguna manera quiere decir que yo puedo seguir pecando, total va a abundar la gracia. Muchas personas lo interpretan de esa manera, ¿no? Dice, bueno, vivamos en pecado, total, la gracia abundará. Bueno, eso es una manera incorrecta. De ninguna manera quiere decir eso ese texto que acabamos de leer de Romanos 5, 20, 21. Romanos 6 justamente lo aclara. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Así que de ninguna manera ese texto de Romanos que dice que cuando abunda, la ley vino para introducir o fue introducida para mostrar al pecado, para que el pecado sea visto, dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, esa interpretación de que podemos hacer cualquier cosa, total, la gracia siempre va a abundar, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos o nos cuentan alguna cosa de que alguien vive en pecado y bueno, hay creyentes que dicen, bueno, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no es lo que está diciendo el texto de Romanos. Específicamente en ese sentido. Claro que el mundo está en pecado, claro que los seres humanos estamos en pecado, la humanidad está en pecado, la humanidad abunda en pecado, sobreabunda, tiene maldad, inventan males, como dice la palabra del Señor que serían los últimos tiempos, pero el Espíritu Santo enseña justamente la interpretación correcta, que lo malo que es el pecado, la destrucción que produce el pecado, para que tomemos dimensión de que somos pecadores y qué tremendo, qué condenación vino sobre la humanidad por causa del pecado, por causa de que somos pecadores en la profundidad y la gravedad de que somos pecadores. El Espíritu Santo vino a traer esa revelación, pero también nos vino a enseñar que aunque parecía que el pecado y la muerte habían vencido, en realidad fueron derrotados. No eran invencibles. Parecía que eran invencibles y que no había remedio, ¿no? Pero dice, la ley se introdujo para poner en evidencia lo malo del pecado y cuán transgresores somos los seres humanos. Para eso se introdujo la ley y parece que el pecado y la muerte eran victoriosos, eran invencibles. Pero en realidad la palabra de Dios aquí revela al Espíritu Santo que Dios por su gracia nos otorgó el don de justicia y la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que el pecado que parecía invencible y junto a la muerte fueron derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, este pasaje de Romanos que habla en su contexto del pecado, también habla de la gracia abundante de Dios. Esa inexplicable gracia, de esa sublime gracia que decía John Newton, que al ver su vida, una vida cargada de pecado, de maldiciones, de lenguaje blasfemo, de ser un hombre que transportaba seres humanos a la esclavitud, de ser una persona despreciable,
que no podía estar en ningún lado, que nadie lo quería, que no lo aceptaba en ningún lado porque siempre causaba revuelos, problemas. Llegó a conocer al Señor y dijo, y entendió al decir esto que la gracia de Dios era tan grande, inexplicable, asombrosa, maravillosa, porque Él había alcanzado a Él. Si usted se confronta con su pecado, seguramente va a decir como John Newton, sublime gracia del Señor. El Señor me miró a mí cuando era un pecador, cuando no tenía ningún valor, cuando mi vida era un desastre, cuando era un inmoral, cuando era un hombre atado a los vicios, de malos hábitos, un hombre perdido, un hombre violento, un hombre de mal hablar. Cuando era así, el Señor te alcanzó. Cuando eras así, el Señor te alcanzó. Cuando yo era así, el Señor me alcanzó. Él nos alcanzó en la multitud de pecados de nuestra vida. Por eso tenemos que comprender que este don vino a la humanidad cargada de muchos pecados y transgresiones. Dice el versículo 16 y 17 de Romanos 5. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que cuando habla de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, esa gracia sobreabundante es el don de justicia, es Jesucristo, a quien Dios dio para que nosotros seamos salvos. El mundo en pecado, el mundo en multitud de transgresiones, más allá de la de Adán, que fue una transgresión, pero el mundo se cargó de pecado, de transgresiones, y allí vino un hombre. Cargó en la cruz los pecados de la humanidad y a través de Él nos justifica. Ese hombre es Jesucristo. A través de Él, lo que creemos en Él, tenemos la gracia y el don de la justicia, la gracia de la salvación, un regalo inmerecido, un regalo que no merecimos, un don de Dios para nosotros. Algo que nosotros no merecíamos de ninguna manera. Gracia significa regalo inmerecido. Y lo hemos recibido sin merecerlo, porque éramos transgresores, estábamos cargados de muchos pecados y transgresiones, y así está la humanidad, cargada de pecados y transgresiones. Pero la iglesia está en la tierra para dar a conocer el propósito salvador de Dios. Hace un tiempo atrás prediqué que la iglesia está en la tierra para dar a conocer el propósito de Dios. El propósito de Dios es la salvación de las almas, es la salvación de las personas que están condenadas por causa del pecado. Y el propósito de Dios es darle a conocer su gracia, el don de la justificación por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos primeramente confrontarnos con el pecado, con nuestra propia condición de pecadores, para luego entonces comprender la grandeza de la gracia de Dios. En segundo lugar, este pasaje también de Romanos nos dice que la ley es buena. La ley cumplió su propósito. La ley no es mala. Muchas personas hablan de la ley como si la ley fuera mala. No, la ley ya no es mala, la ley no existe más. Sin embargo, la ley cumplió un propósito. El propósito era de llevarnos a los pies de Jesucristo, confrontarnos con el pecado, porque la ley sacó a la luz nuestro pecado y la gravedad de nuestro pecado, del pecado del ser humano, pero también sacó a la luz la gracia de Dios, al Salvador. La ley nos guía como un ayo, dice en otra parte de la palabra de Dios, como un pedagogo, como alguien que guía a un niño, nos lleva hasta Jesucristo, que es nuestro Salvador. Por eso el don de la justicia, la gracia inmerecida, la vida eterna que Dios ofrece a quienes buscan refugio en Él, y entonces eso se cumplió justamente cuando la ley nos llevó a Cristo Jesús. Justamente la ley es buena porque nos muestra al Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Él es el que nos da todos estos dones y esta gracia revelada de Dios. Por eso, en tercer lugar, podemos decir que el mundo está cargado de pecado, de todo tipo. Cada día abundan más. La semana pasada hablé de algunas cosas que los hombres buscan en pensamientos científicos, filosóficos, ideologías, todas cosas que buscan negar a Dios. Pero el hombre tiene conciencia en su interior de que Dios es real. Tiene conciencia en su interior de lo bueno y lo malo, porque Dios hizo al hombre un ser moral. Entonces el hombre es un ser pecador, porque está apartado de Dios, rechazó a Dios, resiste a Dios. Así está el mundo, así estábamos nosotros. Como muchas personas están hoy en el mundo. Pero si la gracia nos alcanzó a nosotros, el propósito de Dios es que nosotros le proclamemos la gracia a ellos, el perdón de los pecados, a todos aquellos que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, si aceptamos su gracia o aceptamos la gracia de la salvación, y eso lo hacemos cuando
nos miramos y reconocemos que somos pecadores. Entonces es que podemos conocer la gracia de Dios. En ese momento, entonces entendemos la grandeza, como dije antes, de esta gracia. Dice, fíjese este texto que leí antes, dice, muchos más reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, a Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia en Jesucristo. Miren el tremendo de la revelación de Dios. Aquellos que reciben a Jesucristo, aquellos que reconocen su condición de pecado, que reconocen la gravedad de su vida en enemistad con Dios, de las cosas que han hecho en su vida, sea cual fuere la razón que ellos encuentren para pedirle perdón a Dios. Quizás eran inmorales, quizás eran violentos, asesinos, violadores, quizás eran personas que delinquían permanentemente, personas con un lenguaje obsceno, unas personas que rechazaban a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios, pero cuando ellos reconocen eso y reciben la gracia, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Mire, pasan de la muerte a la vida. Hemos sido llamados para salir de las tinieblas y entrar a la luz, dice el apóstol Pedro, ser edificio de Dios. Así que, mire, qué tremenda la palabra del Señor. Nos confronta con el pecado, pero inmediatamente nos habla de que su gracia es mucho mayor que la multitud de pecados que los seres humanos cometemos, que es mucho más grande la gracia de Dios que la maldad y el pecado del hombre. La gracia de Dios alcanza a todo ser humano que se vuelve a Él. El pecado no venció, más bien fue vencido por la abundante gracia de Dios. El pecado se presentó como vencedor, como invencible, pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Quienes pertenecen a Dios y han recibido esta abundante gracia, aunque luchan cada día contra el pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando aquí hasta que seamos regenerados, transformados, hechos una nueva criatura, aún en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cada día lucharemos con esta tentación al pecado, pero no podemos vivir más en él, porque Cristo nos salvó, porque ahora le pertenecemos a Él. Aunque luchamos contra el pecado, aunque somos tentados, ya no vivimos más en Él. Por eso el pecado es ajeno a la vida del creyente. El pecado es una dieta que el creyente ya no puede consumir, porque ha sido renovado, ha sido salvado, pasó de la muerte a la vida. Ahora Cristo está en su corazón, la gracia de Dios le alcanzó, el don de la justicia le fue aplicado y tiene vida eterna en Cristo Jesús. Ahora reconoce a Dios como Padre y vive una vida conforme a su voluntad. El pecado mata, el pecado esclaviza, el pecado destruye, arrasa con todo como si fuera un huracán. Bueno, estos días vimos que hubo diferentes huracanes en otras partes del mundo, en Norteamérica, en el Caribe, y en muchos lugares dejaron desolación, arrasaron con todo, gente murió, casas fueron destruidas. Así es el pecado, destruye, arrasa con todo. Pero Dios derrotó al pecado y a la muerte de una vez por todas. Y le da oportunidad para que sea verdaderamente libre. Si usted recibe a Jesucristo y si tiene a Jesucristo y vive conforme a su palabra, usted es verdaderamente libre. Si usted es salvo, entonces vive agradecido a Dios, porque Él lo sacó de la condición de pecado, de muerte y de condenación en que se encontraba. Dice en Colosenses que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y avergonzó a Satanás. ¿Cómo no vivir agradecido a Dios? ¿Cómo no tener una vida de servicio a Dios? Una vida de corazón, de servir a Dios de corazón, sin quejarnos, sin retener nuestra vida en cuanto al servicio, sino que podamos servirle al Señor y servir en su obra con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, porque Él dio todo por amor a nosotros. En su gracia Él nos salvó. En su abundante gracia, que fue mucho mayor que la maldad del hombre. La gracia de Dios cubre los pecados del hombre cuando el hombre se acerca a Él y quita de una vez para siempre todo aquel obstáculo que tenía el hombre con Dios. Así que si usted es salvo, viva para la gloria de Dios. No se avergüence de testificar de Jesucristo. Él viene a llevarlo a su gloriosa presencia. Así que no se avergüence, si usted vive en la gloria de Dios, de testificar, porque el Señor le viene a llevar le viene a buscar para llevar a su presencia. Ahora, si usted está apartado, vuelva hacia Dios. No importa sus razones.
su opinión de muchas cosas de la obra de Dios y de la palabra de Dios no tienen importancia. Si usted se apartó porque tenía opiniones diferentes, porque usted encontró razones que le justificaran, renuncie a todo eso, deje todo eso de lado y reconcíliense con Dios, porque Dios es soberano. Mis opiniones no importan, importan las opiniones de Dios. Importa lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo quiera decir para justificarme, porque un día Dios no me va a juzgar ni voy a estar delante de Él rindiendo cuenta por mis razones, sino que voy a estar delante de Él y voy a ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces usted ríndale su corazón a Jesús, arrepiéntase si usted se apartó, vuelva hacia Dios, pídale perdón a Dios por sus pecados. Dígale, Señor, me aparté, pero ahora vuelvo a ti. Estaba perdido, pero ahora vuelvo a ti. Como el hijo pródigo que se fue de su hogar y estuvo perdido mucho tiempo hasta que regresó a su casa. Y regresó pensando decir a su padre, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus sirvientes, le dijo el hijo pródigo. Pero el padre lo vio, lo abrazó, lo besó, mandó que lo bañaran, que le pusieran ropa nueva, que le pusieran anillos en los dedos y que le pusieran sandalias en los pies, e hizo una fiesta porque su hijo que estaba perdido había sido hallado. El padre no lo condenó, el padre no lo juzgó, porque él se arrepintió y regresó a su casa. Si usted se apartó, regrese a la casa del Señor. Si usted no es salvo, si usted nunca le rindió su corazón a Jesús, Él te está llamando. Él te está llamando confrontándote con tu pecado, confrontándote con tus actitudes, confrontándote con la dureza de tu corazón, para que abras tu corazón y lo invites a entrar, porque Él te quiere perdonar, quiere alcanzarte con su gracia abundante, con el don de la justicia quiere alcanzar tu vida para declararte justo y verte santo para Él por medio de Jesucristo. Entonces serás una nueva persona, comprenderás lo que es verdaderamente ser libre. Es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y si ese es tu caso, seguramente es así, piensa que es libre, piensa que hace lo que quiere. Dice, yo hago lo que quiero, fumo o me drogo o tomo porque yo quiero, soy libre, cuando quiero lo dejo de hacer. Y si es sincero, con el paso del tiempo se da cuenta que no es libre, que es inmoral y seguirá siendo inmoral, que si tiene una adicción seguirá teniendo esa adicción, que no puede ser libre por sí mismo, que no puede justificarse a sí mismo, que no tiene mérito para alcanzar ninguna gracia de Dios. Pero cuando Dios le alcanza, le muestra que aunque no tenga méritos, el Señor le ama, el Señor le salvó y el Señor por medio de Jesucristo le hace una nueva criatura y le hace verdaderamente libre. Allí conoce lo que es la verdadera libertad. No la libertad para pecar, sino la libertad para decidir hacer lo correcto. La humanidad no es libre para decidir hacer lo correcto. La humanidad es esclava del pecado. Como mencioné la semana pasada, la humanidad entera es esclava del pecado, está bajo el dominio de Satanás. Jesús dijo, ahora viene el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, y yo no tengo nada que ver con él. Satanás es el Dios de este siglo. Satanás gobierna a las personas como títeres, a la humanidad la lleva según su propósito, para destruir a la humanidad. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, entonces ahí se da cuenta que ahora es verdaderamente libre. Libre de seguir la corriente de Satanás, libre para no ir a la condenación, libre para decidir hacer la voluntad de Dios y vivir en victoria. Dice en 1 Corintios, finalmente capítulo 15, versículo 53. Yo le aconsejo que lea todo ese capítulo de Corintios 15. Está hablando de la resurrección de los hijos de Dios, del cuerpo glorificado, de este cuerpo que está bajo maldición corruptible por un cuerpo incorruptible y va a ser cambiado. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte,
la victoria sobre el pecado, la victoria que nos lleva a estar en su presencia por la eternidad, nos da la vida eterna. Por eso, reconcíliate con Dios si estás apartado, si nunca le rindiste tu corazón a Jesús, en esta noche invítalo a entrar a tu corazón, dile, Señor, te invito a entrar en mi corazón, entra en mi corazón, te lo rindo a ti, hazme una nueva persona. Quiero conocerte. Quiero conocer el poder de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Señor, quiero ser libre del pecado. Señor, líbrame en el nombre de Jesús. Pídeselo con todo tu corazón, con sinceridad. Dile, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Va a haber un libro que se abra el día del juicio. Dice, los libros serán abiertos y el libro de la vida será abierto. Y el que no esté escrito en el libro de la vida será condenado. Y la única manera de ser escrito en el libro de la vida es que Jesús esté en tu corazón, que tu vida esté cubierta por la sangre de Jesucristo, porque su sangre fue el precio de tu libertad. Si tú lo recibes, entonces eres libre. Si tú lo rechazas, rechazas la gracia de Dios, entonces la condenación es lo que te espera. Pero Dios no solamente nos confronta con el pecado, sino que nos manifiesta su gracia abundante, que viene como consecuencia de nuestro pecado y de nuestra maldad. No la merecíamos, pero Él nos amó y nos entregó a Jesucristo para que a través de Él tengamos vida abundante. Para a través de Él tengamos victoria, vivamos, reinemos, dice, para que reinemos junto con Él. Los que hemos sido y los que hemos sido santificados, lavados por la sangre de Cristo y pertenecemos al pueblo de Dios. Si no perteneces al pueblo de Dios, pedile perdón. Te ruego en el nombre del Señor, pídele perdón. Rendile tu corazón a Él. Invítalo a tu corazón y dile que quieres que Él sea tu único y suficiente Salvador, tu Señor. Dile, Señor, quiero que seas mi Salvador, que gobiernes mi vida. Yo te la rindo a ti, todo mi corazón te pertenece a ti. Y si estás apartado, una vez más te digo, vuélvete a Él. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, porque la condición de pecado te condena. Si un día conociste al Señor y te apartaste, porque entraste en conflicto con la palabra, con su voluntad, o con los hombres que de la iglesia, diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello, en la iglesia tu conflicto es con Dios, no es con los hombres. Tu conflicto no es con la iglesia, tu conflicto es con el Señor de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, y la iglesia le pertenece a Él. Tu conflicto es con Él. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y si eres creyente firme, dale gracias a Dios. Mantente unido al cuerpo de Cristo, mantente unido en comunión con Dios y sírvele. No importa la pandemia, no importa las circunstancias, vamos a aprender a hacer las cosas de otra manera. Aprenderemos a hacer cosas nuevas, aprenderemos a servir al Señor de otra manera, pero seguimos sirviendo al Señor igual que antes, con el mismo énfasis, con el mismo corazón y con los medios que Dios pone a nuestro alcance. Así que te invito a permanecer firme, con gratitud, sirviendo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta inmensa gracia inmerecida, el don de la justicia. Señor, gracias por revelar nuestros pecados, la profundidad de nuestros pecados, lo destructivo que es el pecado y cómo nuestra vida iba a la condenación, porque cuando nos revelaste nuestros pecados, también nos revelaste tu gracia abundante. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El mundo en pecado, en multitud de transgresiones, vino Jesucristo a dar vida y vida eterna a todo aquel que cree en Él, a perdonar los pecados en su nombre, porque en este tiempo Dios está pasando por alto los pecados de los hombres en el nombre de Jesús. En todos aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Él. Padre, oro por mis hermanos, oro por aquellos que escuchan, sino este mensaje de esta tarde, que se vuelvan a ti, que se arrepientan de sus pecados, que se reconcilien contigo y que permanezcan firmes sirviéndote con alegría y con gratitud. Aquí en Don Orione, en Buenos Aires, en Claypole, en Don Orione, en Guernica, en Corrientes, en Entre Ríos. Señor, en Europa, en Italia. Padre, los hermanos de Italia, bendice esa congregación. Padre, bendice los misioneros, oramos por ellos. Oramos por todos aquellos que han salido a hacer tu obra, Señor, que están en otros países. Oramos por ellos y los bendecimos y los cubrimos en el nombre de Jesús, porque son hombres y mujeres valientes, familias que han dejado su país y su cultura para ir a llevar tu mensaje a otros países, a otras culturas. Señor, entregando su vida en servirte a ti. Padre, bendice las congregaciones y bendice los pastores de nuestra ciudad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por el don de la justicia y por la vida eterna en Cristo Jesús, el perdón de los pecados. Amén. Y amén. El Señor te bendiga. Nos encontramos la próxima reunión,
Mantente firme, sabes que los miércoles y los sábados en la iglesia hay comedor, hay oración, hay consejería si es necesario. Allí podemos encontrarnos unos minutos para orar, guardando la distancia, haciendo las cosas que tenemos que hacer con responsabilidad, guardando el testimonio social también, pero nos encontramos en el nombre de Jesús de manera tal que podamos seguir en comunión, orando los unos por los otros y ayudando al necesitado, dándole un plato de comida, pero también dándole la palabra del cielo, el plato que viene de parte de Dios, el pan del cielo que descendió para dar vida eterna, que es Jesucristo. Dios te bendiga, nos reencontramos la próxima.